Hola, soy Inés y esto es Libros de Hueso. Y en el vídeo de hoy os traigo mi sección favorita de mi canal seguramente, que es Periodismo y Literatura, que es una sección en la que, como su propio nombre indica, pues me dedico a hablar sobre periodismo a través de reportajes, de libros de reportajes. Y no quería perder la oportunidad de reseñar un libro que me hacía muchísima ilusión leer y muchísima ilusión hablar sobre él, porque es un caso que he estado siguiendo bastante tiempo y hablo, pues como podéis ver en el título, de En el corredor de la muerte de Nacho Carretero, que es un libro que él escribió y publicó en 2018, centra en el conocido caso de Pablo Ibar, que a lo largo del vídeo pues iremos un poco explicando, aunque prefiero contaros como pequeñas cosas, como ya os he dicho en otros vídeos, y que vosotros y vosotras pues si queréis saber sobre el tema, pues leáis el libro, que es la gracia del tema. Primero quiero empezar hablando un poco brevemente sobre Nacho Carretero, que es el autor de este libro, que es un periodista español de origen gallego que empezó escribiendo artículos y participando en Cadena Ser, sobre todo centrado en deportes, si no me equivoco, y después ha estado trabajando para diferentes medios de comunicación, entre ellos Marca, que El Español, durante un breve periodo de tiempo, y actualmente en El País. Y además pues se dedica a día de hoy a hacer reportajes de investigación y ha cubierto temas como la guerra civil siria, el ébola en Sierra Leona, el genocidio de Ruanda, entre otros temas. Y que se hizo famoso porque el libro Fariña, que es una investigación que él realizó sobre el narcotráfico en Galicia, y que se hizo muy famoso no solamente por la investigación en sí, sino porque hubo una resolución judicial por la que ese libro estuvo secuestrado 5 meses sin poderse publicar. Y este es su segundo libro, que publicó en 2018 y que también es un reportaje convertido en libro. Y bueno, él ha contado en diferentes medios de comunicación que cuando él empezó a hacer esta investigación en realidad le vino por un encargo para un editor y que es un tema que a él a priori no le interesaba especialmente, pero que fue sobre todo a raíz de conocer a la mujer de Pablo Ibar, que es Emma Tania, y hablar con ella cuando se dio cuenta de que realmente tenía entre manos una historia muy interesante y que merecía la pena que se contase esa historia. Y a raíz de ahí, pues nada, él empezó a investigar un poco sobre el caso y también pues a entrevistar y hablar con Pablo Ibar, que de hecho estuvo 2 veces en el corredor de la muerte con Pablo Ibar, hablando un poco con él, y también estuvo intercambiándose cartas con él. Así que, bueno, también entrevistó a otras personas de la familia y el entorno de Pablo Ibar, como su padre o personas que le conocen, para hacer como un poco el perfil de Pablo Ibar. En 2019 hicieron una adaptación televisiva en la que sale Miguel Ángel Silvestre, que no he visto, pero bueno, que sepáis que existe. Y luego en 2020 un documental que se llama El Estado contra Pablo Ibar, que lo hizo HBO, que bueno, tampoco lo he visto, pero bueno, que sepáis que también se hicieron adaptaciones posteriores basadas en el libro de Nacho Carretero. Creo que Nacho Carretero es una persona como está bastante famoso y de renombre en España, también porque, como ya os he contado en otros vídeos, pienso que el periodismo tiene una herramienta súper poderosa, que es esa capacidad de concisión, de contar historias muy complejas y profundas en muy pocas páginas y con un lenguaje muy sencillo. Creo que en eso se diferencia un poco de la literatura, aunque también toma elementos de literatura, ¿no? Y creo que eso es algo como súper valioso que tenemos que tener en cuenta, porque nos ayuda mucho a entender el mundo, el periodismo. Y en el caso de Pablo Ibar y el libro de Nacho Carretero, creo que es un buen ejemplo de precisamente esto, ¿no? De cómo en un libro de apenas 100 páginas o 100 pocas páginas puedes escribir una historia y hacerla comprensible hacia los lectores. Porque yo, por ejemplo, ya os digo que conocí el caso de Pablo Ibar porque hace unos años estuvieron entrevistando bastante a su padre y conocí su historia, pero una cosa que valoro mucho de este libro es que como que tiene diferentes lecturas, pero todas son buenas y se compenetran. Tipo, por ejemplo, que yo que conocí la historia un poco, me ha ayudado mucho a conocer la cronología de lo que pasó, porque Nacho Carretero hay una parte en la que explica un poco pues todo lo que sucedió antes del juicio, como que luego también se centra en aspectos como más psicológicos de la familia,
y cosas así. Pero creo que el libro hace un ejercicio muy interesante de, pues eso, hablarte un poco de la historia, de lo que pasó, de cuáles son como los hechos que se le acusan a Pablo Ibar, y también pues habla un poco sobre su experiencia como persona que está encarcelado desde hace casi 30 años, entonces como que creo que en ese sentido es un trabajo súper interesante por ese mismo motivo. Voy a centrar un poco más a hablar sobre Pablo Ibar y sobre pues un poco el contexto que tiene él y sobre lo que pasó, aunque no quiero, ya os digo, tampoco quiero como profundizar demasiado en este aspecto porque prefiero que el libro hable por sí solo. Entonces como no tengo que yo explicar ese libro, ya se explica bien. Vale, Pablo Ibar es famoso porque, como ya os he contado, lleva como 30 años en la cárcel y a día de hoy como que sigue en un proceso judicial intentando demostrar que él es inocente de lo que se le acusa, que a él se le acusa un cargo de 3 asesinatos en el año 1996, ¿vale? Y entonces está intentando demostrar que él es inocente. Es importante que tengamos en cuenta el contexto del que viene Pablo Ibar un poco como relación de por qué este caso es tan importante en España, que es básicamente porque Cándido, que es su padre, es pelotari y no sé si hay gente, bueno, sé que hay gente que me ve que no es español, entonces los pelotaris son unos deportistas que son originarios del País Vasco, que es una región española, que pues la pelota vasca es como un deporte muy importante en el País Vasco y que se juega en otros sitios aparte del País Vasco. Por ejemplo, en Estados Unidos un gran número de personas que se fueron a Estados Unidos a dedicarse profesionalmente a la pelota vasca, o sea que ya eran pelotaris aquí. Entre ellos Cándido Ibar, que por cierto, el hermano de Cándido es un conocido boxeador también, ¿vale? Se fue a Estados Unidos, hizo bastante dinero siendo pelotari y tuvo 2 hijos, entre ellos Pablo Ibar. La cosa es que, bueno, pues tuvo estos hijos, después se casó con otra mujer diferente a la con la que tuvo a Pablo. Pablo durante cierto tiempo en su adolescencia tuvo malas compañías, entonces como que estuvo una época bastante perdido y en cierto momento Cándido como que lo animó a que se centrase un poco en la vida, encontrase cierto camino y como que lo animó a dedicarse también a la pelota vasca como se dedicaba él. Cuando Pablo era consciente y como que ya que sí que se quería dedicar profesionalmente a eso, volvió a donde vivía antes con su madre y pues fue cuando sucedió todo esto que se llaman los crímenes de Miramar, en el que, como os he contado, pues murieron asesinadas 3 personas, entre ellas Casimir Sucharsky y 2 mujeres que estaban con él. Entonces, la cuestión de esta historia es que la cámara que grabó el asesinato, en la que se ve a 2 personas dentro de esa casa, esa cámara tenía muy mala calidad, porque era 1996 y era una cámara pues bastante, en fin, es que en esas cámaras de seguridad se ve la cara a una de las personas que estaban allí y en esa imagen hay cierto parecido con Pablo Ibar, o bueno, eso es lo que concluyó la policía, a pesar de que en la cámara pues no se ve muy bien, la verdad. Pero bueno, y entonces como que además la camiseta que llevaba tenía el logo de la empresa que trabajaba su madre, en fin. Y entonces a partir de esos hechos y de que Pablo Ibar tenía malas compañías, empieza como a fraguarse una historia en la que Pablo Ibar pues acaba siendo condenado a asesinato, a triple asesinato y condenado al corredor de la muerte en el que estuvo hasta 2016. El centro del tema no es tanto lo que pasó, que por supuesto lo es porque es lo que se fundamenta la acusación, pero este es un buen ejemplo para hablar, o del que creo que podría servirnos para reflexionar, acerca de cómo funciona el sistema penitenciario y la justicia en Estados Unidos, sobre los estados que aceptan la pena de muerte, porque no todos los estados están a favor de la pena de muerte, pero Florida, que es el estado en el que vive y ha vivido Pablo Ibar toda su vida, pues sí, ahí la pena de muerte es legal. Entonces, como que hay un montón de mecanismos que operan en la justicia que están orientados a usar la pena capital. Cuando fue detenido con otra persona a la que se le acusaba del mismo delito
que se llama Seth Peñalver, que es una persona que él conoce. Y ambos fueron condenados a el corredor de la muerte, o sea que eventualmente estaba pensado para que ambos recibieran la pena capital. Seth Peñalver es absuelto en 2012 después de darle derecho a repetir el juicio, porque se entendió que el juicio que se había hecho contra él no era justo, y se repitió el juicio y fue absuelto. En cuanto a Pablo Ibar, él estuvo desde 1996 hasta 2016 en el corredor de la muerte, y en 2016, después de haber... 2016, el Tribunal Supremo de Florida decretó que Pablo Ibar no había tenido un juicio justo, así que ese juicio se repitió y fue cuando fue condenado a cadena perpetua y salió del corredor de la muerte, aunque bueno, él sigue en cadena perpetua. La acusación llamó a un oficial del FBI que se llama George Scaluba, que él estaba como muy centrado en como pruebas en vídeo, porque bueno, una de las pruebas como que son más fehacientes para acusar a Pablo Ibar es el vídeo que os decía antes, y la gente del FBI dijo que no podía afirmar que ese fuera Pablo Ibar porque la calidad de las imágenes era muy mala. O sea, él iba, se supone, a acusar a Pablo Ibar y acabó defendiéndole en el juicio. Son como 3 detalles que me parece importantes analizar. Estuve viendo cuando estuve recabando información, estuve leyendo algo que me pareció muy interesante, que es que hay una asociación que se dedica al tema de la pena de muerte en Estados Unidos. Bueno, hay varias, pero esta en concreto, y habían hecho como un informe y una gráfica hablando sobre las exoneraciones de pena de muerte en Estados Unidos, que bueno, es una cosa que sucede, o sea, eventualmente pues la justicia se da cuenta de que han juzgado por pena de muerte a personas que no se lo merecían. Encontré que desde 1972, que supongo que es cuando se empezó como a poner estos datos, han sido exoneradas 200 personas. Y según los datos, porque las cuestiones que más influyen a la hora de darse cuenta de que se han equivocado a la hora de juzgar a una persona, incluyen falso testimonio, es una de ellas, perjurio lo llaman, y malas conductas, refiriéndose a malas conductas a nivel como de la policía, o sea, como de la policía no haciendo su trabajo correctamente. Han contribuido al 84% de las exoneraciones, es decir, que esos son como los factores más influyentes entre ellos. Y luego también me pareció bastante interesante que en 2022 se entiende que hay en torno a 2.400 a 2.500 personas en el corredor de la muerte. Pues esos son algunos datos que he encontrado en internet sobre el tema de la pena de muerte. Me hubiese gustado encontrar más información sobre este tema porque creo que es un tema interesante. No sé para hablar de él, pero al menos como para que yo me pueda informar. Pero bueno, me parece interesante y bueno, pienso que el caso de Pablo Ibar es bastante ilustrativo de algunos de estos casos que son bastante comunes en ciertos estados de Estados Unidos, en los que la pena de muerte es una opción y todo lo que engloba la pena de muerte es una opción también. Así que, bueno, no sé si me he extendido demasiado, pero espero haberlo contado bien, y si me he equivocado en algo contándolo sobre este caso, por favor, que alguien me corrija porque me puedo haber equivocado, ¿vale? Y nada, os recomiendo mucho este libro, mucho este libro. Os voy a dejar en la descripción algunos enlaces con información tipo vídeos que he encontrado de reportajes, la página web de la asociación de Pablo Ibar, que tienen como bastante información tipo cartas de Pablo Ibar, información judicial, cosas así, y alguna cosa más que he encontrado por si os interesa ampliar este tema. Pero mi recomendación es que os leáis el libro de Nacho Carretero, y una vez que os leáis el libro pues ya podéis como profundizar más en él a través de otras informaciones. Y eso, espero que espero que se haya entendido bien lo que quería decir en este vídeo, porque ha sido muy caótico grabarlo, no os imaginéis.
Y espero, nada, que os haya interesado este vídeo. No sé si conocíais a Pablo Ibar, no sé si no. En cualquier caso, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado este vídeo y te planteas suscribirte, pues puedes suscribirte, es gratis. Me viene muy bien para que la gente me conozca. Y nada, espero que nos veamos en otro vídeo sobre periodismo. Y nada, que muchas gracias por verme. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Un besito. Adiós.